Gloria a Dios, paz de Cristo, que el Señor los bendiga. Seguimos transmitiendo desde este lugar, seguimos siendo de bendición. Y este tema de esta tarde, escuchen bien, es un tema que nos va a hacer, como todos los temas, nos va a seguir ayudando a caminar hacia adelante en todas las cosas del Señor. Y es de mucha bendición, lo diría yo, porque hoy vamos a darnos cuenta del por qué los creyentes verdaderos han sido transformados y cómo ha pasado eso. Pero el tema, el título es Viviendo en el Espíritu. Podemos ponerlo como viviendo con Dios, o viviendo en el Espíritu Santo, o en el Espíritu de Cristo. Hoy vamos a ver por qué la gente es transformada. Porque cuando nosotros vemos a los llamados cristianos, a los verdaderos, podemos darnos cuenta que ya no son los mismos. Y yo era una de las personas que me preguntaba eso también cuando yo estaba afuera, cuando yo no había todavía sido llamado hacia adentro a las cosas de Dios, el Señor todavía no se me había manifestado. Yo veía a esta gente, estos hermanos, ya muy cambiados. Yo sé que todavía no es la perfección todavía, pero ya han dejado muchas cosas. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa con ellos? Porque hablan, se comportan y son diferentes. Entonces hoy vamos a ver a través de las Escrituras, para que si usted que me está escuchando no ha vuelto a nacer, o usted ya volvió a nacer, para que le sirva de enseñanza y usted pueda también decirle a las demás personas por qué la gente ya no es la misma, ¿sí? Porque ha habido un cambio y todo eso es bíblico. Hoy lo vamos a ver. Repito, el tema es viviendo en el Espíritu. Imagínense que esta es una gran realidad. No es seguir siendo engañados por nadie, seguir guiados por ningunos hombres, seguir engañados por tradiciones y por fiestas y por todo tipo de mentiras, sino que ya aquí Dios ha venido a las personas, porque escrito está, yo lo vamos a ver, para que ya la gente deje de imaginarse y tenga tantas ideas que de antemano, por supuesto, no van a servir para nada. Si alguien piensa que es de una manera, piensa que es de la otra, hoy lo vamos a ver a la manera que está escrito, por supuesto, a la verdad de Dios, guiados por el Espíritu como siempre. Y para entender esto, voy a iniciar con ese encuentro que hubo entre Jesús y la samaritana, donde ella, una mujer que también hasta cierto punto esperaba al Mesías, esperaba la verdad, la manifestación de Dios, pero se encuentra hablando con el propio Dios, que es Jesús. Y vamos a ver qué pasa rápidamente en el Evangelio de Juan 4:19. Vemos aquí que la mujer le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Después que están intercambiando palabras, dice ella, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Le está diciendo que hay cierta controversia entre dónde se tiene que buscar de Dios, donde decía ella o donde decían los judíos que era en Jerusalén. Por eso estaba hablando con un judío y este judío era Jesús. Pero vean la reacción del Señor. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vean lo que le está diciendo, que ni allá ni acá. Hay una razón por la cual está diciéndole eso. Le dice él, vosotros adoráis lo que no sabéis. Fíjense bien lo que le dijo a ella. Dice Jesús: nosotros adoramos lo que sabemos. Es ahí la diferencia de cuando las personas están en el Señor y cuando las personas, por supuesto, no lo están. Cuando alguien no está en el Señor, adora algo que no sabe, no recibe nada. Y cuando alguien está en el Señor, adora lo que él ya sabe. Y ahorita vamos a ver por qué dice Jesús lo que está diciendo. Dice: porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? Y alguien dirá: bueno, tanto que son aborrecidos esos judíos, tanta mala fama que tienen. Pero Jesús no se refiere al pueblo de Israel ni a la descendencia de nadie. Él venía de los judíos, el mismo Jesús.
Entonces Él está hablando del mismo, porque no hay judío que salve de ninguna tribu, de ningún lugar. El único se llama Jesús. Por eso Él le dice a ella, porque la salvación viene de los judíos. Sigue hablando y dice, mas la hora viene, y ahora es, le dice ya, cuando los verdaderos adoradores, oigan bien lo que va a decir aquí, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces hay una sola manera de estar en comunión, en contacto continuo, teniendo, recibiendo, dando, en una comunión muy íntima, y es por medio del Espíritu. Por eso lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Las palabras de Jesús las estamos viendo aquí. Les voy a repetir el 23, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice así, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y vean aquí lo que va a hacer la diferencia entre muchas cosas ya. Dice el 24, Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí vemos ya cómo podemos nosotros ya entender cuando una persona está viviendo en Dios o con Dios, en la tierra aquí. No está muerto, no está en el cielo, no, sino que Él lo ha transformado Dios y ya es por eso diferente, por aquel que está en Él. ¿Sí? Es muy fácil de entender esto. Vean, lo repito el 24, Dios es espíritu. ¿Sí? No es una estatua, no es una figura, no es una estampa, no es nada, no es un cuadro, no es una película, nada de eso. No es una imagen, no es nada de eso. Aquí dice Dios es espíritu. Dice, y los que le adoren, dice en una coma, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, dice, sé que ha de venir el Mesías, refiriéndose a que ella esperaba, como los judíos, la gran mayoría, al Mesías. Llamado el Cristo, dice ella. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Sí, no estaba mal ahí, ¿no? Porque sí, Él viene y declara todas las cosas. Lo malo es que no se había dado cuenta que ella estaba hablando con Él. Porque eso Jesús le dice en el 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vemos nosotros cómo mucha gente hoy en nuestros días no sabe la verdad todavía. Aunque esté dentro de algunas congregaciones, muchos de ellos están fuera de la verdad. Entonces entendamos de qué se va a tratar esto. Entendamos qué fácil es esto de irnos moviendo al entender por qué las gentes son transformadas, son cambiadas, aunque estamos en el mundo y hemos sido y estamos siendo transformados por el mismo Dios. Vamos a ver Gálatas 5:6 para que ustedes vean que hay dos tipos de personas en el mundo entero: aquellos que han sido transformados y aquellos que todavía no lo son. Y por supuesto, unos viven de una manera y otros viven de otra manera. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Simple y sencillamente lo que está escrito en cuanto a las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne, obviamente, son cosas hechas o producidas por una persona. Esas son obras de carne. Nos podemos referir a lo que haga una persona, tanto como sus actos muy íntimos. ¿Sí? Esas son las obras de la carne. Alguien puede hacer cualquier trabajo, cualquier templo, cualquier cosa puede iniciar, pero también puede tener obras muy personales él, que a Dios no le agradan. Y por el otro lado vemos el fruto del Espíritu, que son de beneficio, son un producto ya terminado con un resultado. Entonces, esas cosas Dios las hace mediante el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando el Espíritu viene, nosotros tenemos frutos ya de Dios en nuestra vida, porque Él nos ha
enseñado, nos ha mostrado, empieza a salir fruto en aquella semilla que Él depositó en nosotros. No es lo mismo que hacíamos ya antes, ya son cosas bien diferentes. Por eso les voy a mostrar esto, para que ustedes vean el contraste de lo que es antes y lo que es estar en el Espíritu. Vámonos hasta Gálatas, Gálatas 5:16. Vamos a ver ahí, gloria al Señor, para que usted nomás vea cómo la mayoría de gente, y usted pueda verse a usted mismo también, porque en nosotros nos medimos en la Escritura, nos vemos dónde estamos, todos, yo también, por supuesto. Y tenemos que ver nosotros la diferencia. Vamos a leer para que usted vea lo que quiero dar a entender. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Acuérdense que le está hablando ya a una iglesia que ya conoce y sabe todo, y por supuesto han sido bautizados en el Espíritu, pero es necesario escuchar esto, porque aunque estemos en el Espíritu, podemos empezar a enfriarnos y a hacer obras en la carne, a hacer los mismos peor que como éramos al principio. Por eso dice que no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, no se pueden estar llevando uno con el otro, sino siempre están en contra. Por eso es una batalla espiritual todo esto, dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, bien claramente lo explica él aquí. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces vemos aquí de cuál ley habla él. Obviamente la ley escrita, la ley de Moisés, los primeros libros, lo que se hablaba a través de los profetas. Ahora estamos nosotros bajo otra ley, que es la ley del Espíritu, ¿sí? En Cristo Jesús. Dice él, por eso dice, pero si sois guiados por el Espíritu, esa es la ley del Espíritu en la que vive todo aquel creyente ya. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí es donde quiero que vean ustedes cómo la gente sin Espíritu tiene como resultado estas mismas obras y las va a tener siempre. Porque no hay quien lo detenga, no hay quien le diga, no sabe nada, no entiende, no puede ver nada, no hay quien lo detenga, no tiene miedo de nada. El Espíritu es el que transforma y cambia y es el que nos hace dejar de hacer lo malo tanto. Dice pues el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso lo hace alguien que por supuesto está en la carne, no es guiado por Dios, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando aquí. Dice todavía en el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios no miente. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado y reconocer si hemos vuelto a nacer o no. Porque no podemos engañar a Dios. Amén. Dice en el 22, mas el fruto del Espíritu, esto es ya lo opuesto, una persona porque ella es cambiada y porque ella se ve diferente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí vemos ya lo que él quiere tratar de dar a entender Pablo de aquellos que creen en Jesús. Porque el creer en Jesús, se lo repito, no es lo que nos enseñaron a nosotros en la religión tradicional, estar viendo imágenes y cuadros y tener figuras. Nada de eso es. Aquí dice claramente, pero los que son de Cristo, fíjense lo que ha pasado, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Ahorita vamos a ver eso más a detalle. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, que es el de Dios con E mayúscula, andemos también por el Espíritu. O sea, si hemos sido bautizados, eso lo digo yo, por el Señor Jesucristo y hemos recibido vida nueva, tenemos que andar como tales. Es lo que está tratando de decir a una iglesia que por supuesto ya sabe esto. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice. Ahí está. Entonces, entendamos cómo se va a empezar a mover todo esto. Cómo vamos nosotros ya a ver lo que es y por qué la gente es diferente. Cuando se vive, se mueve en el Espíritu, ¿sí? Miren lo que dice, vamos a movernos a Romanos 8.1 y es donde vamos a llevar casi todo el estudio. Además quería hablarles de esta introducción para que ustedes fueran viendo todos los detalles, para que vayan aprendiendo, vayan viendo claramente. Dice Romanos 8.1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo poder nosotros darnos cuenta que hay gente que esté en Cristo Jesús o que no esté? Porque, les vuelvo a repetir, no es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros recibimos de parte de Dios y lo creemos. Eso es muy diferente. Cuando Dios enseña, cuando Dios muestra, es para que aprendamos, para que seamos transformados y cambiados. ¿Sí? Por eso las palabras que están aquí van hablando y van diciendo de qué manera nosotros hemos sido cambiados y cómo están pasando las cosas. Lo voy a repetir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Suena como algo muy fácil de decir, yo creo en Jesús y no va a haber condenación para mí. Bueno, vamos a ver qué más dice. Tiene una coma y dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué dijo eso? Porque hay gente que tiene una mala interpretación, por supuesto no tienen espíritu, porque si tuvieran espíritu, no estuvieran enredados en todas estas cosas. Por eso Pablo tiene que decir que a los que no andan conforme a la carne. ¿Sí? Ya vimos las obras de la carne, ya vimos de qué manera se mueve una persona y cuáles son los resultados de estarse moviendo siempre en la carne, en los deseos tuyos, pues, para que me entiendas, en lo que nomás a ti te importa. ¿Sí? Eso va para todos aquellos que se mueven siempre en su propia voluntad. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero asegura los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí ya vemos nosotros que Dios no está discriminando a nadie, no está haciendo acepción de personas. Dios lo está dejando en nuestras propias manos, el que nosotros nos arrepintamos y nos acerquemos a Él creyendo que Él existe y es galardonador de aquellos que se acercan a Él, creyendo que Él es real y verdadero. La gente que se queda afuera es porque no quiere entregar el corazón a Dios, ¿sí? Son aquellos que dicen, no, usted está mal, eso así no es. A mí me enseñaron que es así y es acá. Entonces, ok, no están viendo lo que está escrito, de ninguna manera lo están aceptando, están endureciendo el corazón. Porque Él es muy claro con que hay personas que están en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu nosotros necesitamos que arrepentirnos y recibir a Jesús en nuestro corazón. Por eso vamos a ver nosotros que el ver la cruz del Calvario, la muerte del Señor Jesucristo, no es nomás ver un acto donde matan a un hombre y lo destrozan y lo despedazan y muere y ahí, no. Vamos a ver nosotros todo lo que pasa ahí, ¿sí? Póngale una marca ahí. Y ahí mismo, en el libro de Romanos, sí, porque estamos aquí en Romanos también, dice él conforme al Espíritu. Ahora, vamos a ver en qué consiste esto. Romanos 6.3.
Fíjense lo que dice aquí. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Oiga y ponga atención aquí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? No habló del agua, no habló de estar sumergidos, no habló de echarle en la frente un poquito chorrito de agua. Aquí ya se habla de la muerte, porque Jesús fue a la muerte, fue a la cruz y fue a la muerte, más bien. Entonces fue una verdad. Usted que ve cada vez que ve ese cuadro, usted piensa que eso pasó hace años. Si usted no cree eso, usted se va a quedar afuera, de la manera que lo vamos a ver acá, porque escrito está. Es que cuando la persona vuelve a nacer, es exactamente esto que estamos leyendo. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahorita lo voy a explicar, porque somos sepultados. Está hablando de aquellos que ya creyeron en esa muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso es que hay una unión entre la iglesia verdadera y el Cristo de la gloria. No es de como nos han dicho, como nos han enseñado, como usted no haga nada, usted no... No, olvídense de todas esas doctrinas del diablo, el Señor lo reprenda. Aquí está bien claro que tenemos que participar y ser hacedores de toda la palabra que está escrita. En cuanto a la iglesia, en cuanto a los escogidos, en cuanto a los predestinados. Por eso, entienda, vea y reciba esto en su corazón. Dice claramente, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, fíjense, ¿ustedes saben eso? Que Cristo resucitó. Dice enseguida, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quién es nosotros andemos en vida nueva? Todos aquellos que creen en Jesús. Todos aquellos que no se agarran de ninguna tradición ni de ninguna religión. Porque Jesús no vino a otras religiones, se lo repito, y todo el tiempo se lo voy a decir. Él no pertenece a la religión de nadie. ¿Sí? Él no pertenece a la denominación de nadie tampoco. Él es único, Él es verdadero, real y poderoso. Entonces entiendan que una cosa va con la otra. La muerte de Él y nosotros mismos, ahí vamos con Él también. Por eso es una realidad que todos aquellos que permanezcamos en esto, algún día lo vamos a ver cara a cara. Eso es lo más hermoso. Esa es la esperanza a la que somos llamados, a verlo un día a Él y terminar con Él. Miren, sigue en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, por eso es que hemos vuelto a nacer, porque ya morimos junto con Él. No porque, hay gente que se ríe de eso. Hay gente que se ríe y le pregunta a uno, tú eres de los que vuelven a nacer. Tú has vuelto a nacer, y se ríen de eso, sabiendo que eso está escrito. ¿Sí? Para que vean cómo la gente sin saber empieza luego a burlarse de las cosas de Dios. Aquí está escrito, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí está el ejemplo ya otra vez, si no entendió. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces no hay lugar para que la gente, si es cierto que volvió a nacer, empiece a hacer tantas cosas en la carne en vez de tener frutos en el espíritu. ¿Sí? Aquí está todo. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, vean lo que dice aquí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que la gente ya no somos la misma. No porque seamos hipócritas, no porque seamos religiosos, no porque seamos santurrones, es que es una verdad. Aquí está la verdad y usted la está oyendo. ¿Por qué la gente es transformada? ¿Por qué la gente ya no es la misma? ¿Por qué la gente ya no toma? ¿Por qué la gente ya no dice malas palabras? ¿Por qué la gente ya no se viste como se viste? ¿Por qué la gente ya no se junta con la gente que se juntaba? Porque ha dejado todo por la gloria de Dios. ¿Sí? Entiendan, porque es que ha sido un efecto, una realidad en su vida, que
que Dios llegó a la persona. No es porque, oh, ya me hice religioso, oh, ya encontré a Dios, dicen otros, oh, yo ya soy acá. Olvídense de todo eso. Nosotros seguimos en el mundo aquí. Nosotros seguimos con familia, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos cambiándonos, bañándonos, viviendo en casa, teniendo autos, haciendo de todo, pero en Cristo Jesús. De otra manera ya, aunque usted no lo crea. Esto sí es, porque escrito está. Entonces, dice aquí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces aquí vemos que se nos han justificado todas las cosas porque hemos vuelto a nacer. Todo lo que hicimos atrás ha quedado en el pasado y ya no cuenta. Tenemos nosotros que permanecer en el temor de Dios y vivir y ir siempre en pos del mismo Señor Jesucristo, de aquí en adelante, cuando uno viene a ser un creyente ya. Por eso dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sí, porque uno ya sabe. Estas cosas a mí nadie me las tuvo que venir a decir. Yo cuando las leí y empecé a vivir y a ser transformado, yo dije, esto así es. Porque Dios lo tiene escrito y viene a hacer efecto en mi vida personal. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. O sea que ya la muerte ya estuvo, fue vencida en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros, entiendan, los que hemos vuelto a nacer, ya no vamos a morir jamás. Vamos a morir una vez y después vamos a vivir para siempre. Entonces entiendan que aquí la muerte ha sido vencida. Es lo que estamos viendo. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Fíjense, el mismo Jesús se está escribiendo de él que para él vivía para Dios. Entonces dice enseguida aquí en el 11, así también nosotros, considerados muertos al pecado. ¿Quiénes considerados muertos al pecado? Los que somos creyentes en Cristo Jesús. Claramente nos está llamando, nos está puntualizando y nos está mandando. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que los verdaderos le dan la prioridad siempre a las cosas de Dios. Siempre en nuestra mente está Dios. Sobre todas las cosas, la prioridad de un cristiano verdadero es agradarle a Dios. Yo no estoy diciendo que no pecamos, sí pecamos, por supuesto, pero no practicamos el pecado ya, como antes lo hacíamos. Porque todas las cosas están siendo transformadas, están siendo cambiadas. Entonces, volvamos de regreso acá. Ya vimos cómo es vivir en el Espíritu un poco. Vamos a seguir viendo más. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está lo que estábamos viendo. Ya estamos nosotros librados de cualquier cosa eterna, inclusive el mismo infierno. Aquí lo estamos viendo. Lo voy a repetir, porque la ley del Espíritu de vida, que es lo que recibimos en el Señor, el Espíritu de vida, en Cristo Jesús lo aclara, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Vean lo que pasó aquí, para que pueda entender usted bien otra vez la muerte en la cruz del Calvario. Por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y alguien dirá, ¿y eso qué es? Usted sabe, la carne de pecado somos nosotros, los humanos. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo exactamente todavía de pecado y de muerte. Entonces Jesús, de acuerdo a lo que vemos aquí y leemos, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea que participó como nosotros hemos participado y se puso en la cruz. Vamos a seguir leyendo. Dice, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahora, para entender esto, tenemos que movernos, ahorita regresamos a Filipenses 2:6. Yo quiero que ustedes vean esto, porque
Jesús tenía que participar de esto, de otra manera Él no podía ser, como dice el Padre, carne de pecado, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo lo explica el libro de Filipenses. Filipenses 2.6. Filipenses 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios, está refiriéndose a Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí es donde viene todo. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Si esa es la carne de pecado, el siervo, nosotros. Estamos en estos cuerpos. Porque es que estos cuerpos no van hacia el cielo. A nosotros se nos va a dar otro cuerpo. Este cuerpo va para la tierra. ¿Sí? Dice entonces, gloria al Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, por eso es que ahí entendemos por qué Jesús se convierte en carne de pecado. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos nosotros cómo la transformación, cómo la omnipresencia de Dios. No sé si les ha pasado, hay mucha gente que dice, como si Jesús es el Hijo, o más bien si Jesús es Dios, ¿a quién le oraba? Si él era el propio Dios. Hay gente que se pregunta eso, pero ¿saben por qué se preguntan eso? Porque no tienen Espíritu Santo. Porque en todos lados vemos casos como los que acabamos de leer. Acabamos de leer el cual siendo en forma de Dios. Y luego hay una transformación en él mismo. Dice ahí, él se despoja a sí mismo. ¿Ustedes creen que Jesús está limitado a hacer cosas? El Padre le dio toda potestad. Entonces él se transforma, se convierte y se hace, se pasa entre la gente no lo ve. Jesús no es un humano, así como nosotros, limitado. Jesús es el Hijo de Dios, pero también tiene entregada toda potestad en él. Por eso vemos cosas como estas. Y hay muchos ejemplos, pero no tengo tiempo para mostrar todo eso. Pero lo vamos a ver un poco en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo y el Espíritu que Dios da. ¿Cómo está eso, no? Entiendan, todo esto es la omnipresencia del mismo Dios, para poder nosotros ver todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, regresemos acá a Romanos 8:3, donde enviando a su Hijo, dice aquí, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, ya vimos ahora sí, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, aquí ya viene otra vez el efecto de haber recibido a Jesús. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la gente, usted la ve diferente. Por eso, aunque sea su pariente, aunque sea lo que tenga que ver con usted, ya no lo ve como antes. Ya lo ve cambiado, cambiada, arreglada, diferente, se expresa diferente. Ya no tiene las mismas envidias, las mismas malas palabras. Ya no es lo mismo, es otra persona. Porque es que ha pasado un cambio en ellos, ¿se entiendan? Aquí está bien claro, por eso dice él, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, ¿cuál es eso? Bueno, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vean lo que va a decir aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ustedes mismos han visto todos esos televangelistas que salían, o yo no sé si salgan todavía en la televisión, donde siempre están hablando de bendecir a otras personas, de prosperarlos económicamente. Siempre están hablando de eso. Siempre están hablando de que tienen que vivir mejor, que Dios no los llamó a ser pobres, a andar mendigando, que Dios es un Dios de riquezas y que Dios da en abundancia. Y empiezan ellos a predicar el evangelio del dinero, ¿sí? De la abundancia, y que necesita ser así. Bueno, eso es estar diario en la carne, preocupado diario de tu persona. Por eso entiendan lo que dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Son dos cosas bien diferentes. Por eso vemos las personas
cambiadas. Pensar en las cosas del Espíritu es pensar en las cosas de Dios. Y cuando yo pienso en las cosas de Dios, es lo que yo estoy leyendo, que Dios me muestra y Dios me hace aprenderlo y lo llevo a cabo en mi vida personal. ¿Sí? No estoy esperando ver algo súper... No, cualquier cosa que Dios me enseñe, yo sé que es para mi propio bien, para yo mostrarlo a las demás personas también y darles a conocer un Dios que ellos no conocen todavía. Entonces, ya no se trata de Dios, no se trata de agradarle a Dios todo el tiempo. Dice, porque el ocuparse de la carne, oigan esto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿cómo puede ser esto de que una persona se ocupe en la carne y termine en la muerte? Pues escrito está que si a ti nomás te importa tu persona y tú dices, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, nunca he caído en la cárcel, me trato de portar lo bien que pueda, tú sigues en la carne. Por muy perfecto y sin problemas tú en tu vida personal, sigues estando en la carne. Para poder estar en el Espíritu, tienes que recibir a Jesús en tu corazón. No te tienes que hacer de ninguna religión, tienes que entregar ese corazón a Dios y Él va a venir a ti. Él va a morar en ti, Él va a vivir en ti y tú vas a tener obras, frutos más bien del Espíritu, no obras en la carne, ¿sí? Entonces por eso advierte que el ocuparse de la carne es muerte. Y alguien dirá, ¿muerte de qué? Muerte espiritual y muerte eterna en el mismo infierno. Porque en el infierno o en el lugar, en el lago de fuego, no se crea usted que usted se va a quemar, se va a desintegrar y ya no va a sentir nada. Usted va a durar ahí. Tristemente se lo digo, se lo advierto, que los que están ahí van a durar por eternidades en dolor y nunca se van a ser destruidos, sino van a estar en un dolor continuo. Por eso es muy triste darnos cuenta que mucha gente no quiere recibir a Jesús en su corazón y lo vea como si fuera otra religión, lo cual no lo es. Es la salvación de tu propia alma, tu propia persona. Dice el 7, bueno, vamos a ver, antes de movernos al 7, aquí mismo en Gálatas 6:7, para que ustedes vean cómo la gente es bendecida por medio del Espíritu, cómo ya la gente ya no es la misma, cómo todo va cambiando, cómo todo se va moviendo. Gálatas 6, 7 y 8, ¿sí? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay gente que dice, yo voy a mi iglesia, o yo voy a mi, no sé, sí, mi iglesia, y me siento a gusto. Bueno, si es de Dios eso, si es del Señor Jesucristo, la congregación, y hablan de la Escritura y el Espíritu se mueve entre ustedes, está bien. Pero aquí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso le dice a la gente. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí vemos nosotros, si nos conviene permanecer en la carne o arrepentirnos y movernos a las cosas del Espíritu. Porque lo que estamos haciendo como hombres, nosotros solos, eso vamos a recibir. Y el que se queda solo, sin Jesús, se va al mismo infierno. Así, por eso les decía, así sean los más buenos en la tierra. Así nunca hayan pisado ninguna cárcel y nunca hayan ofendido a nadie. Y ayuden a todos, y den comida, y anden aquí y anden allá. Eso no les alcanza para nada. Por eso dice aquí que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Cuando tú pagas un favor que te hicieron, tú estás haciendo exactamente lo mismo. Estás haciendo lo que dice aquí.
estás sembrando para tu propia carne. Tú estás haciendo un favor para verte bien y te den otro a ti. Pues de todas esas cosas que se ven tan bien delante de los ojos de la gente, vas a levantar la misma corrupción para tu vida, algo muy detestable y horrible, porque no es así como Dios trabaja. Y alguien dirá, ¿y qué tiene de malo ayudar a los demás? No, pero es que ya lo estás haciendo con un interés y no un interés movido por Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso entiendan que aquí se habla de los hombres trabajando solos y los hombres trabajando de la mano de Dios. Esa es la gran bendición, cuando un hombre se mueve por la mano de Dios. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ya se fijaron ahora sí? Que cuando nosotros estamos moviéndonos con las cosas de Dios y Dios en nuestra vida, hay recompensas en tu vida personal desde ahorita en la tierra y por supuesto, como Dios dice aquí, para la vida eterna. Porque en muchas iglesias se les ha dicho que no tienen que hacer nada, que ya todo lo hizo el Señor, pero como les he dicho otras veces, no lo entienden y por eso no lo pueden explicar. Porque para que uno no haga nada, tiene uno que obviamente querer quedarse afuera, porque en todos lados estamos llamados a participar. En muchos lugares dice que nosotros debemos nuestro cuerpo como una ofrenda viva a Dios. Eso es el caminar en obedecer y andar con el propio Dios. Entonces sí tenemos que hacer cosas para agradarle a Dios, por supuesto. Entonces dice aquí, fíjense bien, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. O sea que vamos a recibir vida eterna. Aunque ya nos la haya dado Él, tenemos nosotros que seguir trabajando con Dios. Porque esa es nuestra esperanza. La esperanza nuestra es la vida eterna. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar eso. Los frutos que tenemos cuando somos siervos de Dios, como número uno, entre esos frutos está la vida eterna. Por eso la doctrina de que no hagas nada y sin explicarla es del diablo. Se los digo así directamente. Todos aquellos predicadores, evangelistas que se refieren y dicen, usted, las obras de usted no puede añadirle nada, ya Dios lo tiene todo, ya. Entonces cuando la gente oye eso, se van y se echan al mismo mundo, corren otra vez a hacer lo que tanto les agrada. Porque el predicador, el maestro, el líder espiritual, los está mandando a que todo está bien. ¿Sí? Entonces entiendan cómo el enemigo se está filtrando en muchas llamadas iglesias para sacar otra vez y perder a aquellos que ya han creído y ya han recibido la verdad. Vean lo que dice Romanos 6:3 para complementar esto que estamos viendo. ¿Sí? Romanos, gloria al Señor. A ver. Romanos 6:22 más bien. Fíjense bien lo que dice Romanos 6:22. Va a hablar él de lo que nosotros éramos antes de venir a los pies del Señor. Y después el fruto que se tiene cuando uno empieza ya a caminar obedeciéndole a Dios. Vamos a leer Romanos 6:20 para entender mejor. Dice, porque cuando erais esclavo del pecado, eso era antes, erais libres acerca de la justicia. Dice el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzas? O sea, es como que me pregunten a mí de las cosas que yo hacía antes, si me agradaba y me gusta acordarme de ellas. Desde ahorita les digo que no, y me da vergüenza. Por eso lo que dice aquí es para todos aquellos que ya han sido cambiados. ¿Sí? Lo repito, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice, porque el fin de ellas es muerte. ¿Yo cómo me voy a sentir orgulloso de las tonteras que yo hacía antes en la carne si me iban y me estaban llevando al mismo infierno? Por supuesto que no estoy orgulloso de eso. Me da vergüenza. Ahora dice,
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esos son aquellos que están siendo transformados, ¿sí? Tenéis por vuestro fruto, oigan bien lo que sale después de estar obedeciendo a Dios, oyendo su voz y caminar de la mano de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mucha gente dice, no, ya Dios lo pagó todo. Él ya lo hizo todo. No hay nada que yo pueda añadir para ganarme la salvación, dicen ellos. Eso es cierto, porque Él lo hizo en la cruz, pero estás llamado a santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, y ahí vamos todos, creyentes que ya estamos y aquellos que van para adentro. Tienen que ser santificados, tienen que ser santos, tienen que conocer a Dios, porque esa es la vida eterna. Ahora dice aquí que ese fruto, el fruto que sale de nosotros después que empezamos a caminar en el Señor, es el fruto de la santificación. Estamos apartándonos de todo aquello que Dios aborrece. Nuestra forma de ser es diferente. Por eso es vivir en el Espíritu. Dice abajo, y como fin, la vida eterna. Entonces vemos nosotros que aunque se nos dé todo esto, nosotros tenemos que participar con el Señor Jesucristo. Eso no me lo estoy inventando yo, ahorita lo vamos a ver. Entienda, ahorita lo vamos a ver. Entonces, está muy claro que sale un fruto cuando tú te haces ya del Señor. Te encanta a ti apartarte de lo malo, aunque tengas una lucha. A ti te gusta más agradarle a Dios que, por supuesto, agradarle a la carne o al cuerpo, porque tú sabes ya de lo que se trata esto, ¿sí? Tú ya estás leyendo y Dios te está mostrando. Por eso es que es más agradable tratar de buscar la santificación que volverte otra vez y ser peor que lo que eras antes. Wow, miren, vamos a ir adelante. Vamos a seguir leyendo en Romanos, ahí donde nos quedamos. Gloria al Señor. Sí. Aleluya. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Ahora dice claramente aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces por eso la gente sin Dios se queda fuera. Por mucho sacrificio que hagan ellos, de acuerdo a su religión, terminan afuera. Terminan sin Jesús, terminan sin Cristo, no tienen salvación y van al mismo infierno. Porque es que el Espíritu para eso se da. El Espíritu se da a las personas para que empiecen a ser transformados en verdad. Por eso leíamos lo de la samaritana. Empiezan a adorar en espíritu y en verdad. Empiezan a tener una comunión con Dios. Porque Dios es el que está intercediendo por ellos, a la diestra del Padre. Todo empieza a cambiar. Si usted quiere creer las mentiras de los hombres, no se lo recomiendo. Tiene toda la libertad de hacerlo. Pero aquí está la verdad. Usted la está viendo. Claramente dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está. Y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa lo que te estén diciendo en tu religión, en tu tradición, en todo lo que celebran desde que eras un niño. Entiende que todo eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no está escrito por ningún lado. Si no, yo se los estuviera leyendo ahorita. Pero vemos aquí que todo está entre el Padre y el Hijo, que nadie más. Nadie más puede meter mano ahí. Y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quién es alguien que sirve según la carne? Aquellos que están sin Espíritu. Aquellos que están sin el Espíritu Santo. Porque si están en el Espíritu Santo no están haciendo abominación. No están haciendo todo lo contrario. Para estar en la verdad te tienes que mover en el Espíritu. Dios te tiene que guiar, ¿entiende? Por eso vamos a ver lo que dice acá abajo. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Tiene una coma y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí lo está asegurando. Ahí lo está asegurando él y lo está afirmando. Claramente, si se
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¡Wow! Eso está tremendo. Ahora cualquiera podría imaginarse, o no imaginarse, en quiénes mora o vive el Espíritu de Cristo. Ya les dije unas partes muy importantes, ahora les voy a enseñar más. Les voy a enseñar de qué manera está escrito y de qué manera Jesús habla, prometiéndole a las personas, oigan esto, que pueden ser bendecidos y pueden ser guiados por el propio Dios. Van a morar el Padre y el Hijo dentro de nosotros, ¿sí? Pero no es basado en lo que nos enseñan los hombres, es basado en lo que enseña el propio Dios. Por eso estamos viendo lo que está escrito. Claramente dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, le tengo que enseñar esto, para que usted deje todo lo malo, deje todas las creencias absurdas que creyó desde niño o niña y se vuelva a la verdad. Y usted sea salvo y toda su casa. Si es que cree, por supuesto. Vean lo que dice el Evangelio de Juan. Esto que estamos viendo es poderoso. Juan 14:20, ¿sí? Juan 14:20. Es que a él le preguntaron eso. Le preguntaron de qué manera iba a pasar eso, del Espíritu, todo esto y las manifestaciones. Y Jesús respondió. Pero está en el libro de Juan. Juan, gloria al Señor, 14:20. Miren. Juan 14:20. Dice, en aquel día, estas son las palabras de Jesús porque están subrayadas. Esto está diciéndolo el Señor Jesucristo. En aquel día vosotros conoceréis. O sea que la gente se va a dar cuenta, como les dije una vez. La gente que tiene Espíritu Santo no necesita absolutamente a nadie que venga y le diga, hermano, o fulano de tal, tú estás en el Espíritu, ¿verdad? No ocupa. Porque uno mismo sabe, de acuerdo a lo que vamos a leer aquí. Y hay otra parte donde le vamos a ver también. Pero dice aquí, en aquel día vosotros conoceréis, dice Jesús, que yo estoy en mi Padre. O sea que, oigan esto, el Padre siempre está en el cielo. Pero Jesús dice, yo estoy con mi Padre. Y luego dice, y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿dónde están ellos y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos todavía en la tierra. En ese momento los discípulos estaban en la tierra. Pero Jesús habla de irse con el Padre y de que los discípulos estén con Él y estén con el Padre. ¿Qué se imagina usted que es eso? Ellos dos vienen a morar a los individuos. Eso es estar en el Espíritu. Lo voy a repetir. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vean lo que le van a preguntar a él ahí. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré. Oigan bien lo que asegura él aquí. Yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez, otra señal de que estás movido tú en el Espíritu Santo. Porque si Jesús se te manifiesta a ti en tu vida, a ti no te está guiando ningún pastor ni ningún líder. Tú puedes permanecer en una iglesia, pero el que te está guiando a ti es el mismo Dios. El que te está mostrando a ti la verdad y las mentiras de los demás es el mismo Dios. Por eso es que nosotros dejamos todo por Dios. Nosotros dejamos esposo, esposa, familia, trabajo. Todo se deja por Dios, porque Dios es primero. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Tú no puedes agradar a Dios con la prioridad de mantener tus cosas primero y después a Dios. Entonces se entiende de qué manera está escrito. Dice, aleluya, el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Vean eso. Aquí donde puede usted entender cómo la gente del mundo está sin Dios, ¿sí? Y cómo aquellos que ya Dios escogió están guiados por Él. Ahí le preguntaron, ¿no? Que cómo le va a hacer. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Oiga, que ya se trata de guardar
lo que Dios dice. No las tradiciones ni las fiestas de nadie. Eso es absurdo y tonto, y eso es perder el tiempo. Desde ahorita le digo eso. Dice entonces claramente Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. Oigan aquí lo que va a decir: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, ¿quién está dentro del verdadero creyente? El Padre y el Hijo. Pero comúnmente se dice que es el Espíritu Santo. Pero tú tienes todo en ti cuando eres en Cristo Jesús. No te falta nada, porque tienes al Padre, al Hijo, y te mueves en el Espíritu. Por eso es que habemos gente que nada, absolutamente nada nos para de esto. Sabemos exactamente en quién hemos creído. Esto es fácil, entiendan. Todo lo que toma es entregar el corazón. Wow, qué bendición es esto, ¿no? Qué tremendo y qué hermoso. Vamos a seguir leyendo para avanzar ya. Ya casi vamos a cerrar. Dice en Romanos 8, 9, lo repito: mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Y dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ahí ya no se habló tanto del Espíritu Santo. Ahí primero se habla del Espíritu, con E mayúscula, que es el Santo. Luego se habla del Espíritu de Dios. Y luego se habla del Espíritu de Cristo. ¿Se fijan? ¿Se fijan la omnipresencia de Dios? ¿Ya puede usted entender cómo Jesús hablaba con el Padre, siendo Él el Padre? Es omnipresencia. Entienda, Dios está en todos lados. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios es algo que no podemos comprender. Es muy infinito, muy grande, muy tremendo todo eso. Dice el 10: pero si Cristo está en vosotros, dice, gloria al Señor, pero si Cristo está en vosotros, oigan lo que va a decir aquí: el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahí está la diferencia otra vez, haciéndola Él. Dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez, ¿cuál espíritu es ese? Aquí está hablando del Espíritu de Dios otra vez. Se habla del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Para que usted vea que es un solo Dios. Aquí dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí estamos viendo cómo vamos a ser cambiados estos cuerpos mortales por otros, vivificados por otro cuerpo. Entiéndala. Por eso este cuerpo diario te está dando puras cosas que no ocupas, hasta el punto que te va a destruir. Todos nos vamos a morir, y este cuerpo se queda y se nos da otro cuerpo. Aquí dice: vivificará también vuestros cuerpos mortales. Eso es, otro cuerpo. Dice el 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, ahí está, para que vivamos conforme a la carne. No podemos nosotros agradar la carne, y menos detrás del púlpito, predicando y haciendo doctrinas de demonios, y todavía enseñando que así es y que así es. El Señor reprenda toda doctrina, ¿sí?, que no sea conforme a la verdad de Jesús, conforme a la piedad. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice aquí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si yo tengo la autoridad de parte de Dios de hacer morir por el Espíritu las cosas de la carne, entonces tengo que trabajar, ¿no? Tengo que creerle, tengo que temerle, tengo que moverme, tengo que ir en pos de Él, tengo que estar al pendiente, tengo que velar, tengo que ser un hijo de Dios. No nomás ser un hijo de Dios y echarme a dormir. Por eso esa doctrina de Él ya lo pagó todo, sálgase de ahí si eso le están enseñando a usted. Sálgase desde ahí con todo, y esposo, esposa, hijos, sálganse de ahí. Eso no es de Dios. Entienda, la verdad aquí está. Claramente dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿quién las va a hacer morir? El Espíritu, pero en mí. Yo tengo que hacer caso y moverme, ¿sí? No estar como muerto. No, es que estamos mal. Por muchos lugares les están enseñando doctrinas que no son las verdaderas. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, oiga lo que dice aquí,
estos son hijos de Dios. Ahí se acabó todo. Ahí no habla de doctrina de no sé quién, de la denominación de no sé quién, de la religión más grande, de los no sé quiénes, de la señora, del señor, del niño, de la madre, de nadie. Aquí todo se une en que si alguien, como él dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y está muy claro de entender eso. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué dice eso? Porque hay mucha gente que cree en Dios y están bien temerosos de las guerras, de los presidentes, de los países, la economía, la familia, el trabajo, la enfermedad. Tienen un temor terrible y son creyentes. Entonces entiendan el estado de mucha gente cuando se dice ser cristiano. Aquí, por eso estamos viendo esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El clamar Abba Padre es tener una confianza muy grande para hablar con Dios ya de esa manera. ¿Sí? Ahí, por eso dice eso. Por eso dice eso. Ya nosotros no vivimos en temor, porque todas las cosas Dios las tiene en orden. Todo lo tiene en orden. Dice aquí, vean lo que les estaba diciendo, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso les decía que nadie tiene que avisarle a usted y decirle, oh, ¿sabía usted que usted está en el Espíritu? No, tú ya sabes si es que sí es. Nadie te tiene que decir nada, ni a mí tampoco, nunca me lo dijo nadie. Entonces entiendan todo lo que está escrito, por eso podemos ver por qué la gente es cambiada. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios, o herederos con Cristo, ahí está. Si es que padecemos juntamente con Él. Ponga atención a esto que vamos a ver aquí. Aquí es otra vez, otra señal de que usted tiene que moverse, tiene que ser cambiado, tiene que empezar a trabajar en su persona, tiene que vivir en santidad, tiene que empezar a hacer un montón de cosas. Tiene que participar de las cosas de Dios. Dice claramente si es que padecemos juntamente con Él. Ahora vamos a ver algo aquí que escrito está. Filipenses 1:29. Vamos a ver qué dice aquí para que usted vaya viendo. Filipenses 1:29. Vean lo que va a decir aquí, Dice, porque a vosotros, o sea, la iglesia, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ¿se está fijando? Sino que también, dice, sino también que padezcáis por Él. Y alguien dirá, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, cuando empiezas a caminar en las cosas de Dios, vas a empezar a padecer muchas cosas, persecuciones por todos lados, de una manera o de otra, chiquitas, pequeñas y grandes. Entonces todo eso nos hace a nosotros igual que Él, porque hemos sido sepultados en su muerte también. No nomás podemos correr y dormirnos. Claramente aquí dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, como te enseñan en muchos lados, eso lo digo yo, sino también que padezcáis por Él. Wow. Por esto dice Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. O sea, Pablo también ya lo traían. Pero vamos a ver otro ejemplo en 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3, para que ustedes vean aquí más detallado en lo que tenemos que participar. Porque si somos llamados, no nomás es estar dormidos, volvernos al mundo, esperar a morirnos y ser recibidos ahí en gloria. Así no es. Vean lo que va a decir Pablo aquí en 2 Corintios 1:3, y casi voy cerrando. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo los va a poner aquí a los dos. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces en tu caminar y en tus pruebas, y cuando eres perseguido, y cuando eres de todo atacado por los demás, hay un Dios que es un Padre de misericordia y un Dios de consolación. Estamos cubiertos. Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escucha eso. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación.
Entonces aquí vemos nosotros que somos llamados a trabajar. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Todo está arreglado. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces vemos aquí que para eso nosotros tenemos que participar, para hablarles a las personas de lo que ya pasamos, de lo que ya vivimos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso es que tenemos que participar. Usted no nomás puede creer y olvidarse de todo. Hay muchas cosas que usted puede participar, y toda su vida cristiana tiene que seguir participando hasta el día que Dios le hable a su presencia. Mire, vamos a seguir leyendo y ya casi vamos a cerrar. Entonces volvemos a Romanos 8:17, donde dice él, si es que padecemos juntamente con él, ¿no? Para que juntamente con él seamos glorificados. Es que todo va de la mano. Tú no te le puedes acercar a Dios y Dios se acerca a ti, y tú alejarte, y en el día de tu muerte te le vuelves tú a acercar para terminar en el cielo. Tú no puedes hacer eso. Eso no es bíblico y no lo recomiendo. Nosotros tenemos que permanecer con Él hasta el final. Hasta el final. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la tierra también está esperando. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza. Oigan bien esto, que la tierra tiene la esperanza porque se va a volver a hacer otra vez, de ser liberada del estado en el que está. Después del pecado, donde caímos todos, inclusive la misma tierra fue maldita, maldecida. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Por eso vemos temblores, terremotos, quemazones, de todo está pasando en la tierra. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Oiga bien, los que han vuelto a nacer. Esas son las primicias del Espíritu. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es lo que les hablaba, del cuerpo que tenemos, que se va a destruir, y estamos nosotros esperando ese cambio, esa transformación del cuerpo nuevo que se nos va a dar. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Dice, pero la esperanza que se ve, pongan atención aquí, dice, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. No la hemos visto, ni hemos puesto pie en ningún lugar, ni nos imaginamos nada, solo lo que está escrito ahí. Pero entiendan que nosotros guardamos esa esperanza hasta el final. ¿Y cómo? De la mano de Dios. De la mano de Dios es como podemos esperar nosotros todo eso. Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahí está. Dice, de igual manera, dice aquí claramente, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Vean aquí lo hermoso ya. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Vean lo que pasa aquí. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, con palabras que no se pueden explicar. No entendemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, ¿sí? Entonces son palabras inexplicables, ¿no? Dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, el propio Dios sabe todo. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso es la victoria que nosotros tenemos, que aunque nos postremos a orar y en veces no podamos, Jesucristo está acabando de acabar tus oraciones delante del Padre de acuerdo a lo que estás ocupando, y tienes el deseo en ti. Esto es bien hermoso. Miren, ya vamos casi a cerrar. Dice el 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra vez, esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
obviamente andar en Él y con Él. Dice el 29, porque a los que antes conoció, oigan lo que dijo aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, dice aquí que a los que antes conoció. Ahora mi pregunta es, a todos los que me están oyendo, ¿son ustedes conocidos ya por Dios o no? ¿O son ustedes de aquellos que se molestan con Dios por las personas que hay en el mundo que hacen esto y no pasa nada, o hacen lo contrario y no les pasa nada? Y alguien podrá decir, pero ¿por qué Dios hace diferencia de personas? Bueno, la respuesta está aquí y la vamos a ver hoy. Vamos a ver nosotros que nosotros no somos nadie para pedirle cuentas a Dios. Nosotros no podemos ponernos a discutir con Dios el por qué hace una cosa y por qué hace la otra. Le digo esto porque escrito está. Es lo que dice aquí, y ahorita regresamos aquí ya para terminar, pero le quiero mostrar esto ya para cerrar. En Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es lo que dice la Escritura. Dice claramente que ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Estamos viendo este simbolismo de hacer figuras de barro. El que nos formó fue Dios. Nosotros no podemos decirle que por qué nos formó y a nosotros acá, y por qué dejó unos así y otros acá. Nosotros no tenemos esa autoridad ni ese poder. Por eso es mejor dejar todo en las manos de Dios. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Vean lo que va a decir aquí. Para hacer de la misma masa, dice, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. De la misma tierra, Dios hizo gente para una cosa y Dios hizo gente para otra cosa. Ahora, a mí no me diga por qué, ni me pregunte. Eso no hay respuesta, porque por eso estamos viendo esto. Alguien dice, pero ¿por qué Dios permite eso? Porque Él quiere hacerlo. Hay un propósito en todas esas personas de alguna manera. Todo está conectado, no lo puedo yo ahorita interpretar todo en 5 o 10 minutos, pero Dios permite eso porque está escrito. Todos esos dictadores, todos esos asesinos, todas esas personas que están en control de grandes países y hacen matanzas de gentes, genocidios y hacen de todo, Dios está en control de eso y Dios sabe. Porque dice aquí acerca de los vasos, como les decía ahorita, vasos para honra. Un vaso para honra es aquellos que Dios va a usar para su honra y su gloria y los que van a terminar con Él. Y un vaso que es de deshonra es aquel que va directo al mismo infierno. Le repito, a mí no me pregunte por qué, eso está escrito. Y así es como Dios es, para que usted sepa desde ahorita. Dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Oigan lo que dice aquí. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? ¿Cómo creen ustedes que Dios va a mostrar su coraje y su poder? Usa personas. Esas personas jamás en la vida se imaginan que Dios los está usando, pero están mandando matar gente, están mandando gobernar de una manera mal, están mandando hacer de todo, pero Dios permite eso porque Él sabe todo el corazón de todas las gentes. A mí no me diga por qué. Entonces aquí claramente dice que Él, cuando Él quiere hacer notorio su poder, dice, y todas estas cosas Él lo muestra mediante eso. Pero dice, lo repito el 22, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Un Adolfo Hitler. Ese hombre lo trataron de matar y nadie pudo. Entonces Dios, lo puedo decir así, dice aquí, lo soportó con mucha paciencia. ¿Ustedes creen que se agradaba de que me hacían matadero de gente por todos lados y de niños? Pero hay un plan, les digo, yo no lo sé, pero yo sé que Dios tiene todo en orden y por eso Dios permite muchas cosas. Nosotros no tenemos esa mentalidad ni esa capacidad de asimilar lo que Él tiene y ve en las personas, en el mundo entero. Entonces, pero sí vemos aquí
lo que Él hace, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los mantiene y después ya los destruye. Pero a nosotros, los que ya nos vio, los que ya nos escogió, eso Él lo hace. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, aquí es donde entramos aquellos que recibimos a Jesús, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Entonces por eso le digo, usted no va a darse cuenta nunca si es de Dios o no, hasta que no lo recibe. Eso se lo pongo en su mente y en su corazón. Por eso volvamos a lo que estamos leyendo aquí en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, vean el procedimiento, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí estamos viendo la transformación, ¿no? Parecernos a Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí vemos viendo todo el proceso. A los que llamó, a estos también glorificó. A los que glorificó, a estos también, a los que llamó, a estos también justificó, dice así. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces empieza y termina todo en el Señor con nosotros cuando nosotros le creemos. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí está bien claro que nadie puede parar eso, lo que Dios está haciendo en uno. Entonces dice aquí, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjense, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso la victoria es nuestra, gracias a Cristo Jesús. Entonces con esto damos por terminado y pues que esto haya sido de bendición para ustedes, porque es necesario que vuelvan y reciban las palabras de Dios en su corazón y puedan ser transformados y cambiados en el poder del Espíritu, y se olviden de las doctrinas de los hombres y vivan siempre en el Espíritu, agradando a Dios y teniendo frutos en el Espíritu y no obras en la carne. Amén. Dios los bendiga.